quería comentarles que esta sociedad moderna tiene varios problemas que resolver. Y uno de esos problemas a resolver son los frecuentes cambios. Hay que amoldarse a las nuevas circunstancias, a los nuevos modelos. Y de alguna manera estamos viendo cómo las cosas van cambiando cada vez más rápidamente. Ahora estamos en lo que se llama la cuarta etapa de la revolución industrial. ¿Escucharon hablar de eso? Claro, al principio, cuando arrancó la revolución industrial, allá a mediados del siglo XVIII, apareció la máquina de vapor. ¿Y cuál fue el gran cambio que apareció en aquella época? El hombre se trasladó del campo a las ciudades que comenzaron a crecer. Se produjeron grandes cambios estructurales en el orden económico. Después vino el motor de combustión. Después vino la electrónica, que fue modificando muchas cosas y muchos procesos. Y así llegamos a principios del siglo XXI. ¿Y qué es lo que encontramos ahí? Aparece la robótica, los sistemas de comunicación, la inteligencia artificial. Todo eso hace que realmente estemos expuestos a grandes cambios estructurales. Ya les voy a comentar algunas otras cositas al respecto, pero ¿y en la iglesia qué pasa con esos cambios? Porque la iglesia también se nutre de esa sociedad que va cambiando. De ahí salen las personas. Mire, yo les voy a contar un par de cosas nomás de mi vida en esta mañana. Pero allá por el año 1974, mi señora y yo conocimos al Señor. Hace algunos años, ¿verdad? ¿Cuál era la gran discusión que se tenía en aquel momento en la iglesia? Había básicamente 3 temas. Tema número 1, la mujer, siempre la mujer. Si podía usar pantalones o no podía usar pantalones en el culto. Segundo tema, de importancia. ¿Podemos usar los coros en vez del himnario? Y tercer tema, ese era el tema, ¿qué instrumentos musicales se podía utilizar? Yo me acuerdo que con mi señora íbamos a una iglesia donde solamente se usaba el órgano. Y estaba el órgano ahí en un rinconcito. Y lo manejaba, lo tocaba una hermana, que era la única que podía tocarlo. Gracias, Timo. Y esta hermana tenía su himnario, con las notas, por supuesto, y lo tenía abierto y lo enganchaba con unos palitos de la ropa. Pero nadie se le ocurra acercarse al órgano, ni mucho menos los palitos, que parecía que estaban santificados. Bueno, evidentemente también las cosas han cambiado y vemos cómo hoy podemos disfrutar de una alabanza con múltiples instrumentos musicales y con cosas que realmente muchas veces nosotros lo encasillamos a Jesús en un lugar cuando realmente ni por asomo debe ser así. Vamos a ver nuestra presentación. Ya van a ver por qué he titulado el mensaje Menos es más. Ya vamos a llegar a eso. Pasemos ahora una más. Pasarla, por favor.
miren la frase de este hombre, ¿no? Dice, el futuro no es ya lo que solía ser. Y es muy cierto lo que plantea Arthur Clarke, porque lo que nosotros pensamos ahora que va a pasar dentro de 10 o 20 años, seguramente que le vamos a equivocar. Los cambios son tan profundos y tan grandes que nos cuesta, con nuestra mente finita, acertar hacia dónde van ciertas y determinadas cosas. Y eso es lo que nos pasó, o les pasó, a aquellos que pensaron de una manera que en el 2025 nos íbamos a encontrar, y estamos hoy en otro lado completamente diferente. Pero vamos a ir a ver lo que dice la palabra de Dios respecto a una cosa que, a pesar de todos los cambios, ocurrió hace ya más de 2000 años y se sigue manteniendo intacta. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 16, versículos 13 al 16, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hasta acá nomás, porque tenemos para hablar mucho de ese versículo. Fíjense ustedes que hoy en día la pregunta de Jesús sigue estando latente. ¿Quién es Jesús para ustedes? ¿Quién es Jesús para mí? Muchas veces nosotros, como les decía recién, tenemos un concepto que encasillamos a Jesús en un lugar. Y en nombre de Jesús hacemos a veces algunas barbaridades. Pero ese Jesús, que muchas veces lo conocemos y decimos, este es el Jesús del libro, porque seguramente cualquiera de nosotros va a decir, es mi Salvador, es mi compañero, pero ¿es realmente? ¿Lo experimento en mi vida de esa manera? Vamos a ver, porque el Señor evidentemente que sabía cómo eran sus discípulos. Él sabía que Pedro lo iba a negar por algo a Dios. Entonces, ¿por qué hace esa pregunta? Y fíjense que en la pregunta, Él se presenta de una manera muy particular. No se presenta como el hijo de David, que era como lo conocían los judíos. No se presenta como el Hijo de Dios, que era su nombre divino. Se presenta como el Hijo del Hombre. ¿Y qué quiere decir con esto? Es muy importante entender esa presentación de Jesús. Mire, el Hijo del Hombre tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Si vamos a Daniel capítulo 7, yo les voy a parafrasear y les voy a contar un poco la historia. Dice que Daniel ve en una visión cómo los cielos se abren y ve a alguien como el Hijo del Hombre llegar al anciano de días. ¿Quién era el anciano de días? Era la representación del Dios Padre en su carácter de juez justo. Y dice Daniel, y vi que los cielos se abrían y que el Hijo de Dios recibía de parte del anciano de días todo el poder, la gloria y un reino que nunca iba a caer. Si nosotros vamos al Nuevo Testamento, el propio Señor Jesús, en el capítulo 24 de Mateo, cuando está delante del sumo sacerdote y el sumo sacerdote le dice, te injuro delante de Dios que nos digas si tú eres el Cristo.
¿Qué le contesta el Señor? El Señor le dice, tú lo has dicho, pero además te digo que ahora verás al Hijo del Hombre venir en gloria del cielo. Y Esteban, no el Esteban que tenemos acá, Esteban, cuando estaba por ser apedreado y finalmente muere en ese acto, él dice que ve los cielos abiertos y ve a Jesús sentado a la diestra. Y dice en el capítulo 7, versículo 55, he aquí, veo al Hijo del Hombre en medio de las nubes y del cielo. O sea que el Hijo del Hombre es una representación que viene del Antiguo Testamento y que habla de la gloria que recibe Jesús. De ninguna manera está hablando de un rey débil, sino de todo lo contrario. Un rey que recibió todo el poder, toda la gloria y que va a venir y que nosotros estamos esperando que regrese para venir a buscar a los suyos. Esa es la presentación que hace Jesús cuando le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Y por qué le interesaba a él saber qué decía la gente? No porque, como hacen los políticos, va a consultar la agenda y las estadísticas a ver cómo va, a ver si se pone al frente de la campaña o no. Él venía con una misión muy clara, sabía muy bien qué era lo que tenía que hacer y de ninguna manera dependía de eso ni le interesaba eso. Simplemente hace la pregunta para que los discípulos puedan entender ciertas y determinadas cosas, que ahora les voy a contar algunas de ellas. E inmediatamente hace la segunda pregunta. Dice, ¿y vosotros? ¿Quién soy para ustedes? Y esa pregunta no ha cambiado, mis hermanos. Esa pregunta hoy en día sigue latente, sigue vigente, está a la altura de cualquiera de las cosas que son importantes para nosotros. Entonces, yo le pregunto, ¿quién es Jesús para usted? Es para reflexionar. Fíjense que ahí la opinión estaba muy dividida. Algunos decían Elías, otros Juan el Bautista por la muerte que había ocurrido hacía poquito, otros Jeremías, algunos de los profetas. En general, la gente que asociaba a Jesús como un profeta. Pero Jesús, si bien es cierto que traía función de profeta, era un profeta muy especial, porque él no traía la palabra solamente del cielo. Él era la palabra. Él era la palabra. Entonces, evidentemente, estábamos en presencia de un profeta muy especial. Fíjense ustedes que una de las cosas que le costaba entender a los discípulos era algunas cosas de Jesús. Es como cuando, por ejemplo, Pedro recibe la revelación y por eso él responde, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Recibe la revelación, pero no entendía bien qué era lo que venía a hacer Jesús. Por eso, cuando ocurre el hecho de que Pedro le corta la oreja a Malco, o cuando van al monte de la transfiguración y le dice a Jesús, hagamos 3 enramadas para que esto continúe. Ahí uno se da cuenta que Pedro había recibido revelación para saber quién era Jesús, pero no sabía bien para qué venía Jesús. Y ustedes saben que muchas veces nosotros hablamos del amor de Jesús. ¿Y qué ocurre en la práctica? Mire, es bastante difícil a veces entender este tipo de cosas. Pero el amor que tenía Jesús era un amor tan especial que fíjense lo que pasó con el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz dice un pequeño cuentito que
que cuando llegó al cielo lo estaban esperando. Y le dicen, dígame una cosa, ¿dónde conoció usted al Señor? ¿A qué iglesia iba? No, yo no fui a ninguna iglesia. ¿Y no estudió en ningún instituto? No. Pero debe haber sido una buena persona, debe haber hecho buenos actos. No, yo era un ladronazo. Me dedicaba a robarle a la gente. Pero ¿y entonces cómo hizo para estar acá? Miren, no sé. Yo lo único que sé es que a mi costado hubo alguien que cuando yo le dije, acuérdate de mí, cuando vengas en tu reino, me dijo, de cierto te digo, que esta noche estarás en el paraíso conmigo. Ese es Jesús. Ese es el Jesús práctico al cual nosotros tenemos que recurrir. Pero no todo termina ahí. Fíjense ustedes que pasemos una más, por favor. Ahí van a ver ustedes dos circulitos, porque Jesús había estado en la zona de Galilea y subió ahí a Cesarea de Filipo, que era una ciudad muy, muy montañosa, porque quería tener ese encuentro personal con los discípulos, para hacerle precisamente estas preguntas, porque después él iba a bajar a Jerusalén y ahí, acá lo encontramos prácticamente en su último año de ministerio. Entonces ahí en Jerusalén iba a ocurrir lo que todos sabemos en la cruz del Calvario. Entonces, a la derecha tienen una fotografía de la actual Cesarea de Filipo. Se llama Banías. Es una localidad que, en definitiva, se utiliza como un centro cultural. Es una ciudad chiquita, muy montañosa, y donde, digamos, era bastante poco frecuentada, y por eso Jesús lleva a los discípulos ahí, para tener este encuentro con ellos. Pasemos a la otra, por favor. El Señor quería que sus discípulos entendieran estas tres cosas que ustedes ven ahí, que pudieran hacer foco en la misión, que entendieran para qué había venido el Señor, qué era lo que tenía que hacer y por qué lo tenía que hacer. ¿Y por qué estaban tan interesados ellos en eso? Porque el Señor sabía que cuando este proceso terminara y Él ascendiera a los cielos, los discípulos iban a quedar sin su compañía, provistos con el accionar del Espíritu Santo, pero era muy importante que conocieran qué era lo que tenían que hacer. El fortalecimiento en la creencia es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros flaqueamos en ese tema. Fíjense ustedes que el mismo Señor le dice a Pedro, ahí en Lucas capítulo 22, he pedido, dice, Pedro, Satanás nos ha pedido para zarandearte como al trigo. Y yo he pedido que tu fe no falte. ¿Por qué? Porque evidentemente hay situaciones en donde nosotros comenzamos a tener ese cosquilleo interno que nos hace dudar. Recuerdo una frase muy importante de quien fuera verdaderamente un siervo destacado, que es el doctor Billy Graham. Billy Graham decía, yo no he estado en el Edén y sin embargo heredé la culpa. Pero tampoco estuvo en el Gólgota y sin embargo heredé la gracia. ¿Qué quería decir él? Que si bien es cierto que le había recibido la condenación y el pecado sin haber estado en ese lugar, lo más importante es que había tenido la gracia de Dios para poder acceder
para salvación y vida eterna. Cuenta en otro momento de su vida que había tomado un tren para ir de una localidad a otra, porque lo habían invitado para hacer un agasajo. Ya tenía 92 años, poquito tiempo después falleció, pasó a la presencia del Señor, y su enfermedad lo tenía bastante mal. Entonces dijo él, no tengo ganas de ir. Pero tanto le insistieron los hermanos, que dice, venga pastor, tenga algunas palabritas nada más, pero venga con nosotros, porque realmente va a ser de mucha bendición. Bueno, accedió Billy Graham, y en ese viaje donde iba, se encontró con don Albert Einstein, que viajaba también en ese tren. Pasó el que marca los boletos, y Einstein no encontraba su boletito. Entonces, el guarda le dice, no se preocupe, doctor, no se preocupe. Todos lo conocemos a usted, sabemos que usted ha comprado el boleto, así que quédese tranquilo. Y siguió. Pero don Albert seguía buscando su boleto. Y se tiró al piso y buscaba por abajo, buscaba y buscaba. Entonces el guarda se vuelve otra vez y le dice, pero doctor, no esté preocupado, ya sabemos quién es usted. Y dice don Albert, yo también sé quién soy, pero mi preocupación es que no sé a dónde voy. Claro, en su boleto tenía el lugar a donde iba. Entonces dice el doctor Lieber, el doctor ¿cómo? ¿Quién iba? Billy Graham. Se me habían perdido ahí. Dice el doctor Graham, mire, una de las cosas que es parecido y que me ocurre a mí, yo ya siento que estoy cerca de partir a la presencia del Señor. Pero la única diferencia que veo con don Albert Einstein es que yo sí sé a dónde voy. No solamente conozco mi nombre, sino que sé a dónde voy. Y qué importante es, mis hermanos, que nosotros sepamos a dónde vamos. Porque evidentemente la vida en esta tierra es de corta duración frente a la eternidad, y es muy importante que nosotros, mientras estemos aquí, estemos trabajando y viviendo acorde a lo que vamos a hacer en el futuro. Una de las cosas que realmente es muy difícil es el tema del futuro. Si realmente hay algo que cambia mucho, es hacia dónde vamos y qué es lo que nos espera. Y lo tercero que buscaba Jesús era que confiaran en su plan. Fíjense ustedes lo siguiente. Si nosotros vamos al Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 35, vamos a encontrar uno de los versículos más cortos de la Biblia. Tiene 2 palabras. Jesús lloró. ¿Y por qué lloró Jesús? Era el acontecimiento con Lázaro. Y fíjense ustedes qué importante que es eso para nosotros. Porque que Jesús haya llorado significa que sentía dolor por lo que estaba ocurriendo. Y eso significa que, así como lloró por Lázaro, también cada lágrima suya no pasa desapercibida, sino que es guardada y recordada muy especialmente por nuestro Señor. Es decir, que, como dice su palabra, ni un solo cabello, los que tienen poco lo van a cuidar más todavía,
es tocado de nuestra cabeza si el Señor así nos lo permite. Mire, les voy a mostrar algo. Pasamos a la siguiente. ¿Qué ven ahí? Miren, ese no está Beckenbauer ni Matthaus, pero miren lo que les voy a contar, que es muy importante. Esa foto, esa camiseta, la usó Alemania en el Mundial de Italia, 90. Esa era la camiseta oficial. ¿Cuántos años tiene esta foto? Póngales 5 o 6 años después. La usábamos en este equipo que tenemos acá. O sea que es una foto que tiene entre 25 y 30 años. Algunas caras conocidas, mucho más jóvenes, por supuesto. El ala izquierda, mire qué ala izquierda que yo tenía. Estaba ahí con David. Yo pensaba que David era quien me apoyaba para darme los mejores pases, pero después me di cuenta que tenía otros intereses. Pero ya era tarde. Miren, paraditos. Esteban Di Paola, Nelson Britos, Martín Di Paola, que a veces suele venir, Lucas Tortelo, que pasó por acá, y abajo David y yo ahí con algunos años menos. ¿Qué le quiero decir con esto? Mire, si hace años que yo conozco a estos muchachos, cuánta agua bajo el puente ha pasado, y realmente todos los que estaban ahí conocieron del Señor. Pero, guarda, no todos, por lo menos hasta donde yo sé, están en el camino del Señor. Qué importante que es permanecer y confiar en los planes de Dios. ¿Usted cree por casualidad que 4 en este momento de los que están ahí estamos acá por ventura o por casualidad? Yo no lo creo. Yo creo que realmente Dios tiene planes, tiene propósitos, y seguramente con los 4 que estamos acá, algo debe tener pensado y muy bien pensado para hacer. Y fíjense esto, miren, yo que los conozco y soy el más viejo, puedo darme el lujo de decir lo que voy a decir. Pero ahí en ese grupo y en aquella época, como suele ocurrir a veces en los grupos nuestros, estaban los más espirituales y los menos espirituales. Los más buenos y los no tan buenos. Los más rebeldes. ¿Y quiere que le diga una cosa? ¿Quiénes son los que permanecieron? No voy a responder a la pregunta. ¿Qué quiero decir con esto? Que no encasillemos a Jesús en un lugar. El accionar de Jesús es propio y es soberano y es capaz de hacer cosas que los hombres no podemos hacer. Y así como hace casi 30, 25 años que los que estamos ahí, que nos juntamos circunstancialmente para jugar un partidito de fútbol, hemos andado por distintos lugares, por distintos caminos, con distintas cosas, problemas. Hoy estamos acá para la gloria y honra de Dios y para seguirle sirviendo en lo que Él realmente nos mande. Bueno, realmente estaba bastante más joven ahí. Pero ¿qué va a hacer? Pero una cosa conservo, la cantidad de pelo. Pasemos a la otra.
dejemos los recuerdos de lado y quiero comentarles por qué menos es más. Este arquitecto alemán, Van der Rohe, fue el precursor de la frase y es el precursor del minimalismo. ¿En qué consiste básicamente? En que lo simple supera a lo complejo, que muchas veces las cosas simples son más positivas que aquellas cosas complejas. Y así nos encontramos con este Pedro, que era muy efusivo, pero que realmente tenía esas respuestas claras y concretas. Por eso él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Simón, Simón, bienaventurado eres, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que también es muy importante la revelación de los cielos para que Jesús pueda entrar en tu vida y permanecer y dejar que Él haga las cosas que tiene que hacer. Una más, que yo creo que vamos a terminar ahí. Fíjense, en definitiva, menos es más. Es un principio, y ustedes saben que los principios son inalterables. Un principio que nos enseña que si hago menos de una cosa, tendré un resultado más importante y mayor. Entonces, fíjense ustedes, nosotros decimos, si tenemos menos distracción, vamos a tener más intimidad con Dios. Mateo capítulo 6, verso 6, ¿qué dice? Dice, si oras a tu Padre y entras en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y Él que está en los secretos te va a recompensar en público. Qué importante es que tengamos ese periodo de oración íntimo con Dios y que realmente no haya nada que nos distraiga. Segundo, si tenemos menos información, vamos a tener más revelación. Dice el Salmo 46, versículo 10, estad quieto y reconoced que yo soy Dios. Muchas veces nosotros nos movemos para acá, buscamos información de acá, traemos el reel de acá, lo otro de allá. No está mal, yo no estoy en contra de la tecnología, pero seamos cautos y dejemos que la palabra de Dios nos ilumine, nos revele y nos diga qué son las cosas que debemos hacer. Menos activismo, más reflexión. Acá voy a mencionar un versículo conflictivo. ¿Recuerdan cuando Marta estaba turbada y afanada? Es eso lo que critica el Señor, no el trabajo de Marta, porque hacen falta Marta para trabajar también. Lo que está criticando el Señor es ese exceso de preocupación, es estar turbado porque las cosas salgan bien. Miren, las cosas hay que dejarlas en las manos de Dios. Y yo les cuento esto como experiencia personal, no quiere decir que ustedes lo tengan que aplicar. Cuando el pastor me invita a hablar, comienza mi preocupación. Digo, bueno, ¿qué tengo que decir? ¿Qué le puedo decir a la congregación? Comienzo a orar. Pero, ¿cuál es mi punto de tranquilidad? Cuando la tarde anterior a la reunión, o sea, ya a la tarde, puedo decir, Señor, hice todo lo que pude. Ahora está en tus manos. Dame gracia para que lo que pusiste en mi corazón pueda llegar bien a la congregación. Punto. Pero es momento de reflexionar y hacer las cosas como corresponde. Y finalmente, menos ruido,
y más escucha. ¿Se acuerdan cuando Elías estaba en la cueva? Allí en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 12, sale, después del terremoto viene el fuego y después del fuego un silbo apacible. Y la voz del cielo que decía, ¿qué haces, Elías, ahí? Muchas veces necesitamos estar tranquilos para poder escuchar la voz de Dios. Mis hermanos, ese es el Jesús que he intentado durante esta mañana comentarles y mostrarles. Ese es el Jesús que me acompaña desde hace prácticamente 50 años. Yo podría decirle y contarles varias cosas, pero es mi experiencia personal. Yo tengo una respuesta para decir quién es ese Jesús para mí. Lo que pretendo es que usted se lleve la misma pregunta y se pregunte, ¿quién es Jesús para mí hoy? ¿Qué puedo compartir con Él? ¿Qué puedo hacer? ¿En qué me puedo ayudar? Que deje de ser un Jesús de libro para ser un Jesús en donde lo que hagamos en menos pueda traer resultados en más para nuestra vida. Le voy a invitar a que se ponga de pie. Vamos a tener una breve oración y después Agustín Serrano, el pastor. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, te doy gracias por este momento, por esta reunión, por tu palabra, por tus enseñanzas. Y Señor, aquí está tu pueblo reunido en nombre tuyo. Y tú conoces cada una de las necesidades, de los problemas. Por eso quiero pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, por aquellos hogares donde hay dificultad. Trae tranquilidad, Señor. Donde hay enfermedad, trae sanidad. Donde haya problemas económicos, trae sustento, Señor. Te pido también por aquellos hogares donde hay problemas con los hijos, trae paz y concordia en el hogar. Señor, todo lo que necesitamos, tú lo puedes hacer. Sabemos que tú escuchas la oración y con la oración del justo puede mucho. Por eso, Señor, una vez más te agradezco por esta oportunidad. Gracias porque tú te mostraste hace más de 2000 años y le preguntaste a los discípulos quién eras para ellos. Hoy tenemos el privilegio, Señor, de escucharte también decir quién soy yo para ustedes. Que cada uno de mis hermanos, de los que han escuchado esta palabra, pueda reflexionar y pueda decirte, Señor, qué eres y para qué has venido. Gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén y amén.